Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en una sesión más. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en una sesión más. Vamos a esperar un par de minutos a que se vaya incorporando la gente. Nuevamente con dos super ponentes de la coctelería. Primero agradecer pues todas las felicitaciones que he recibido en estos días. Bueno, yo creo que el trabajo que estamos haciendo entre todos y bueno, yo creo que ya lo tenéis en las plataformas. En YouTube tenéis ya las dos charlas anteriores, con la idea de tenerlo tanto el dossier como las charlas cada día. Hoy vamos a tratar tres temas diferentes. El primero hablaré sobre las versiones. Esto es un trabajo que hicimos a través de 359, de cómo versionar. El siguiente, pues va a hablar ya como de mise en place, cómo organizan ellos la mise en place, que me parece súper interesante con las determinadas características que tiene su local y cómo van haciendo y preparando esa mise en place. Y luego hablará Juanillo de diferentes temas, ¿no? Todo relacionado del servicio, training de personal, y yo creo que va a ser súper interesante. Vamos a intentar siempre no durar más de una hora, porque entre otras cosas el vídeo a la hora se corta, pero también hay que entender de que es muy complicado con tantos temas tan densos, así que iremos resumiendo. En el momento que estemos con algún ponente sería interesante que pasara ahí alguna pregunta, intentaré también poder trasladarla, y hoy pues compartiremos también algunas imágenes. Igualmente las presentaciones, los que me habéis escrito por privado, creo que todo el mundo ha recibido las presentaciones con la idea de que cuando termine este tiempo de cuarentena pues tengamos nuestros 10, 15, 20, 30, ojalá sean las menos presentaciones posibles, significará que esto ha terminado bastante rápido, ¿vale? Bueno, pues ya estamos mínimo 50 personitas, yo creo que ya podemos empezar, ¿vale? La idea de esta presentación era cómo clasificar las versiones, ¿vale? Todos sabemos que principalmente el Twizone Classic lo tenemos todo prácticamente en la carta, o lo vamos realizando. Nuestra inspiración principalmente viene a través de cócteles clásicos que ya trabajamos, y en este sentido lo que vamos a hacer es clasificarlos diferentes tipos de versiones, ¿vale? Primero nos vamos a remontar, vamos a hacer una clasificación de históricamente cuáles han sido las primeras versiones. La primera podríamos hablar del Sazerac, que ahí sería entre 1830 y 1852, un poco cuando están registradas las dos versiones. Sabemos que originariamente, pues si fue con Rye o fue con Cognac, ahí tenemos las dos versiones, aunque a día de hoy la que prevalece es la versión del Rye Whisky, ¿vale? Que sería Rye Whisky, todos sabemos Pichot, Asenta y un twist de azúcar y un twist de limón, ¿vale? Luego salió posteriormente una versión de Dale de Groff en el que mezclaba 50% Cognac, 50% Rye, que a mí me parece también bastante acertada. Luego tendríamos, cuando hablamos cuáles fueron las primeras versiones, hacemos un repaso de lo que sería el Dry Martini. Pero antes del Dry Martini, en 1884, podemos hablar del Martínez, ¿vale? Que probablemente el Dry Martini sea una versión del Martínez. Entonces, pues también vemos ahora diferentes versiones de un Dry Martini, pero probablemente el Dry Martini en sí es una versión del Martini. Dry Martini hablamos de 1887, 1930 para Gibson, que sabemos que le añadimos cebolla en la decoración, sustituyéndolo por la aceituna. 1940 tendríamos el Dirty Martini, en el que en este caso lo que vamos a utilizar es la salmuera. 1953 ya estaríamos hablando de un Vesper Martini, en este caso pues añadiríamos Lillet Blanc y vodka. Y luego en 1962, donde ya se pasó a hacer un vodka martini. Ahí, bueno, todos sabemos la influencia que tenía James Bond y las productoras dentro de estas versiones, ¿no? Donde rápidamente ya vimos que esto tenía mucho éxito, ¿no? Todo lo que tocaba James Bond. Y luego también hablaríamos de diferentes clásicos con una misma raíz, cambiando básicamente el destilado base. En este caso tendríamos en 1920 Sidecar, ¿vale? Que la estructura sería brandy triple seco, zumo de limón, y 1930 White Lady, lo mismo cambiando la ginebra. Pero el mismo año también apareció el Daisy Margarita. El Daisy Margarita no era otra cosa que
un antecesor de lo que posteriormente sería en 1942 el Margarita, con lo cual el Margarita en sí probablemente sea una versión del Daisy Margarita. Luego tendríamos 1980, en el que encontraríamos pues un kamikaze que cambiamos la base alcohólica por vodka, ¿vale? Más. Aquí tendríamos, vamos a compartir la primera imagen. A ver cómo sale esto. Por aquí. Aquí lo tenemos. Aquí tendríamos cómo lo clasificamos nosotros. En este caso, lo primero sería la base saborizante o rectificador, que es el sabor que vamos a apreciar al final. El destilado base, que en este caso, bueno, pues casi todo el mundo es la primera parte que utiliza a la hora de versionar. Luego la textura y el packaging, ¿vale? Iremos entrando en cada una de ellas. Cuando hablamos de rectificador o saborizante, buscamos complementar el cóctel dando un matiz o sabor diferente. Pues si es especiado, fruta, dulce, cítrico, amargo. Bueno, aquí tenemos una versión que hicimos nosotros, en este caso sería un Bloody Mary, hicimos una versión de un Bloody Mary y le llamamos Bloody Berry, basándonos principalmente en, cuando hemos hecho un gazpacho de sandía, que probablemente los que somos de Andalucía lo hemos probado alguna vez, pero en este caso basándonos en un gazpacho de fresa, ¿vale? Con lo cual haríamos un Bloody Mary, incluso el mismo concepto de especiado, pero cambiando el zumo de tomate por zumo de fresa, ¿vale? Y sale súper bueno. El siguiente sería el destilado base. Destilado base, yo creo que ahí, en este sentido, yo creo que todo el mundo lo reconocemos bastante rápido. Vamos a quitar la imagen. Utilizamos misma estructura e ingredientes, aunque algunos podemos cambiarlos para que tenga más consonancia dependiendo del destilado base que utilicemos, y utilizamos la base del cóctel, que en este caso sería el destilado. ¿Qué versión hicimos en nuestra presentación? Pues en nuestra presentación hicimos algo, bueno, el Old Fashioned es un cóctel muy conocido, todo lo llevamos a cabo con bourbon, azúcar, angostura, un tuit de cítrico, y sabemos el hielo y el removido y demás. ¿Qué hicimos nosotros? Llevárnoslo una ginebra. Probablemente un Old Fashioned lo hemos visto con ron, lo hemos visto con coñac, lo hemos visto con diferentes destilados, pero raramente lo hemos visto con ginebra. Y hicimos un Old Fashioned con ginebra, en este caso utilizamos ginabel y luego utilizamos un bitter. El resto del contexto de ingredientes pues lo hicimos diferente. Utilizamos un bitter de ciruela y luego utilizamos piel de pomelo. La verdad que era súper curioso, y cuando hablamos de la importancia que tiene la ginebra, resulta raro que nadie haya trabajado el concepto, o no sea muy habitual trabajar el concepto de los Fashioned. Y luego también hablaremos de otro cóctel, que te comparto una diapositiva de Joao Eusebio, que también pues vemos la evolución, en este caso cambiando el destilado base. Tenemos un Manhattan, en un primer momento fue con rye, aunque probablemente ahora casi todas las versiones del Manhattan lo vamos a ver con bourbon. Luego tenemos un Rob Roy, la versión la haríamos con whisky escocés, y luego Emerald, que sería la misma, pero utilizando un whisky irlandés, ¿vale? Más cositas. Pues la textura, ¿vale? Versionamos el cóctel modificando su estado físico, pudiendo encontrarlo gasificado, líquido, granizado, esferificación, sólido como aire, mezclado. En definitiva es buscar esa vuelta de tuerca. Nosotros hicimos una versión de un Bramble, modificando la textura, utilizando un aire de mora, pero por ejemplo recuerdo una versión que hizo Jorge Valmontín en 359, donde utilizó en un vaso, por un lado, el ron con el hielo, luego utilizó un deshidratado grande de piña, y luego en el lado, en la decoración, el garnish, tenía un helado de coco, con lo cual en boca, si mezclaban las tres cosas, pues tenía ese concepto diseccionado de lo que sería una piña colada, ¿vale? Más cosas. El packaging. Se puede utilizar el packaging para descontextualizar, o si vamos a utilizar una técnica, vamos a utilizar hielo, o a raíz de la presentación cambiar el concepto. En este caso, pues por ejemplo, el Tommy Margarita, ahí hablaríamos de que es una modificación y una versión del Margarita, con un punto más dulce y menos alcohólico, y modificando también la dilución del hielo, ¿vale? Con mayor parte de agua.
O, por ejemplo, si pensamos, podríamos... Antonio tiene un cóctel que es una presentación de una cerveza, pero por dentro una versión de un margarita. Con lo cual, pues básicamente, cambiando el packaging sería una versión. Y luego, el siguiente concepto que trabajamos es la fusión, ¿vale? Esto es un concepto que mezclamos, que vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos... Ahora luego pasaremos a la diapositiva. Aquí tenemos un Gin Tonic Last Word, que básicamente lo que hacemos es utilizar la raíz del cóctel Last Word y llevarnos a un Gin Tonic. Esta versión basada en versiones que hemos visto, por ejemplo, Alberto Pizarro ya empezó con su Gin Tonic tuneado, o Roger Rueda, que tenía el Gin Tonic Aviation. En definitiva, me parece súper interesante para que el cliente pues pueda... todos sabemos esa experiencia de llega a la barra unos cócteles de chica, quiere un gin tonic y sin embargo en el gin tonic podemos hacer lo que queramos. A partir de ahí, si le gusta el gin tonic Last Word, mañana podré explicarle la historia y ponerle, oye, ¿te gustó este cóctel, el gin tonic Last Word? Pues mira, te voy a presentar el cóctel original. De esa manera podemos hacer una traducción espectacular de un bebedor de gin tonic a que se pueda atrever a pedir un cóctel, ¿no? Otra de las versiones que utilizamos, pues en este caso, como homenaje a Ángel, él hizo el murciélago, y básicamente el murciélago no era otra cosa que una mezcla entre un Mai Tai y un Dark Stormy, ¿vale? Sabemos todas las recetas del Mai Tai, que en este caso sería mezcla de rones, orange curazao, lima y sirope de almendra, y luego el Dark Stormy, que es ron especiado, lima y ginger beer. Y él hizo... con ron Bacardi hizo 6 centilitros de ron Bacardi, 1,5 centilitros de zumo de limón, uno de sirope de almendra, todo de ginger beer y luego arriba utilizaba un flot de ron oscuro. Y luego voy a pasar 2 diapositivas de 2 menús que hicimos que también son versiones, ¿vale? En este caso tenemos el Bloody Mary clásico con vodka y serie de ingredientes que todos conocemos. Tenemos el Red Snapper, que sería con ginebra, en este caso pues hicimos con Gin Mare y utilizamos pues, algunos restos de ingredientes que te pudiera ayudar, por ejemplo un aceite macerado en romero. Tenemos el Joe Mary, que en este caso pues sería con bourbon, pero utilizamos como decoración un bacon crujiente. Tenemos Sherry Mary, que sería con vino fino. Asian Bloody Mary, que podemos utilizar. En este caso, en esta versión, pues está apuntado con vodka, pero lo hicimos con sake, ¿vale? Y luego podemos utilizar una salsa kimchi, una serie de ingredientes que también le den contexto a ese Bloody Mary. Y luego tendríamos sangre del maguey, que está realizado con mezcla. Luego vemos también versiones de Negroni. Aquí tendríamos pues el Negroni clásico, que todos conocemos, Bitter o Campari, con ginebra y con vermú rojo, White Negroni, que también es una versión que está bastante de moda y es muy elegante, que utilizaríamos un Bitter Lusardo blanco, con Long Dry y luego un vermú blanco. ¿Qué es lo que vamos a aportarle? Pues un punto más dulce al cóctel. Boulevardier, que sabemos que utilizaríamos bourbon como destilado base, Kingston, que estaríamos hablando de ron jamaicano, Negroni del Jimador con tequila. En definitiva, podemos utilizar cambiando o bien el destilado base o el resto de contextos para que tenga más sentido, ¿vale? Luego recomendamos ahí 2 libros. Ahí tendríamos Negroni Cocktail, el de Luca Picci, que ahí pues te viene diferentes maneras y hablará de la historia de lo que sería el Negroni. Y esta versión de, como hablamos en el anterior capítulo, que sería de Gary Regan, que creo que fue a través de la gente de la Quintiní y que es un libro bastante interesante. Bueno, pues sin más, quiero dejar sobre todo, vamos a tener la oportunidad de hablar prácticamente cada 2 días nosotros y me gustaría ya dar paso a Giacomo para que nos hable de su presentación Mise en Place. Vamos a ver, Giacomo, voy a invitarlo. Claro, estamos tanta gente que... Vamos a ver, ¿dónde está Giacomo? Aquí está. Ahí está.
Bueno, falta que acepte Giacomo. Giacomo, ¿cómo estás? Ciao bello, Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mira, genial, porque te voy poniendo algunas diapositivas y yo voy desapareciendo, me veo más pequeño. Pues además de agradecerte, porque todos sabemos pues también lo que estamos viviendo a nivel empresarial, lo que estarás viviendo tú, como todos nosotros, y obviamente pues también lo que por desgracia sufre tu país. Intento no hablar mucho de esto en estos vídeos, pero particularmente agradecerte que estés con nosotros y poder compartir los conocimientos. no, gracias a ti por llamarme, ¿no? Y como tú dices, intentamos no hablar de eso y pasar un buen rato y desconectar un poquito la cabeza, que es mejor, ¿no? Así, y podemos hablar y concentrarnos en lo que más nos gusta, así que Genial, muy bien. gracias. Pues nada, yo como introducción, una de las cosas más sorprendentes o del mérito que tiene Paradiso, pues es cómo organizáis la mise en place. Pues sabemos el volumen que estamos manejando, que dependiendo del día, tú me corregirás, entre 200, 300 cócteles, por ahí, dependiendo el volumen que tengáis ese día. Pero bueno, cada uno con una vajilla diferente, una serie de ingredientes y todo ello rectificado, que siempre tengáis de todo en la barra. Bueno, a mí me parece, obviamente, hay un súper trabajo previo y tenéis un equipo genial. Y me gustaría, por estos 20, 25 minutos, dependiendo ahí cómo vayamos, que nos cuente cuál es el secreto de todo esto, lo que puedas contar, obviamente, y para que la gente pues tome como reflejo y sepa que la importancia de la mise en place, que ya no solo va a hacer que trabajemos más rápido, sino también que trabajemos menos estresados y que podemos estar dándole ese valor que necesita el cliente. Esto como introducción, todo tuyo, luego pasaremos a unas preguntas final y dale ya como. Claro que sí, Hugo. Como tú dices, ¿no? El setup es una cosa muy importante para la barra. Y como tú dices, Paradiso al final abrió con esa idea, ¿no? De servir al final cócteles creativos y con una presentación diferente, ¿no? Como tú dices, tenemos casi por cada cóctel un vaso distinto, pero también servir una gran cantidad de cócteles, ¿no? Y aunque ahora somos 24 en equipo, abrimos el bar con 3 personas. Así que vamos a hacer un Sí. poco de recorrido también de la mise en place y del setup, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora estamos bien organizados. No, al principio no éramos tan Ya ves, no, organizados no. y tuvimos que pasar y cometer, digamos, varios errores, ¿no? Para llegar al final a cómo estamos organizados ahora, después de 4 añitos y medio, ¿no? Así que yo me acuerdo que al principio, cuando abrimos, éramos en tres, y dos bartenders y mi mujer, una persona de sala, y así que el bartender tenía que hacer toda la parte de setup, servicio y cierre, ¿no? Y así por 2, 3 mesitos, hasta que gracias a Dios la cosa han salido yendo bien y pues la familia de Paradiso se ha alargado. Y así que habemos, digamos, implementado un método de setup que es, digamos, lo que habemos mejorado durante estos años y lo que al final tenemos ahora bien estandarizado, ¿no? O si es claro, si no entiende, me Sí, 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 dice. sí. Yo lo entiendo perfectamente. Y los demás, como tendrán más nivel que yo, pues mejor. De todas maneras, si hay alguna cosa, o bien que yo no tenga claro, creo que es interesante, pues seguramente puntualizaré sobre esto. Ciao Luca, tanto veo amigos que salutan. Claro, Entonces, ¿cómo estamos organizados? En Paradiso, digamos que tenemos la persona que hace el setup, que son cada día de 11 a 7 de la tarde. Y esta persona básicamente prepara la barra. Pero hay una cosa que me gustaría decir, si uno piensa al setup como solo a este turno, se equivoca, porque el bar, o por lo menos como tenemos pensado Paradiso, está todo conectado. Así que el setup para nosotros empieza en el cierre antes, del día antes. Durante el cierre del día antes, lo que hacemos es, digamos, apuntar
todas las botellas o toda la herramienta, todo el material que se ha acabado durante el servicio y que necesitamos para el día después. La persona que entra a las 11 o 11 menos un cuarto, tienes que, ¿qué hace en Paradiso? Coges esta lista, va al almacén y empiezas a traer todas las cosas que han faltado el día antes. Más rellena, digamos, todos los premixes, ¿ok? Perdona, Nosotros, Giacomo. sí, Mira, me parece súper interesante porque muchas veces, y esto lo hemos vivido todos en las barras, de pronto pide un cóctel que normalmente no es tan habitual de la carta y, joder, te pones a buscar, no tienes los ingredientes a mano y demás. En este caso, tanto en tu caso como en mi local, hemos infringido como dos errores. El primero sería no haber hecho el pedido el día anterior y luego en la parte de entrada no haber revisado y haber colocado esas botellas. Con lo cual, de esta manera, tanto en salida como en entrada, ya tienes dos filtros para garantizarte que eso no te pase, ¿no? exactamente. Igual hay alguna excepción que pasa, pero por lo menos tiene ya dos filtros que evita a lo máximo los errores. Hmm. Entonces, ¿qué pasa en Paradiso? El chico de setup trae todo el material que se ha pedido por la noche y además rellena los premixes. Una cosa importante que me gustaría decir, que en Paradiso, como has dicho tú, al final es un cocktail bar creativo que hace cosas diferentes, pero también es un high volume bar, ¿no? Hacemos una media de 400 cócteles la noche. Así que nosotros trabajamos todo con premixes, es decir, destilado base, más licor, más las varias infusiones, todo lo que es alcohol que se puede preservar por más lungo término, lo tenemos ya en una misma botella. Así que todos los días este chico rellena todas estas botellas diferentes y lo trae todo al bar y empieza a recolocar todo ese material. Y por suerte hace muchos viajes porque se gasta mucho. Viene bien, Después, se ahorra el gimnasio. se ahorra Se el ahorra el gimnasio, gimnasio. sí, sí, sí. Le sale hasta barato. Después de esta primera fase de setup, lo que hacemos es hacer todas las decoraciones, digamos, seca y también que necesitan frío, ¿ok? Entonces rellenamos todo lo que son las pólveres, ¿vale? Para las decoraciones, fruta seca, flores seco, todo tipo de garnish. Después hacemos todo lo que son sifones de crema, cócteles sparkling que necesitan estar por lo menos 3 o 4 horas en nevera antes del servicio. Entonces ya digamos que estamos al segundo step del setup. El tercer step del setup, luego hay que preparar toda la barra, entonces nos movemos en la barra y quitamos todo lo que son ponemos todo lo que son los metal pour, reponemos, chequeamos las cosas que han quedado en el día siguiente y empezamos también a reponer las cosas frescas. Luego nos movemos a las cosas frescas, entonces a los varios zumos, puré, corte de fruta, hasta llegar a las garnish frescas, menta, romero, y todo lo que conlleva, digamos, las garnish frescas. Perdona, Giacomo, hay una pregunta muy interesante. Preguntan si esta misma persona que hace la mise en place luego desarrolla el cóctel. O por lo menos en el mismo turno. Entiendo que va variando, pero bueno, ¿qué puedes decirnos de esto? Ok. Digamos que en Paradiso hay digamos una cadena, ¿no? O sea, la persona que hace setup hace solo setup, 8 horas de setup. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona entra a trabajar a Paradiso, se hace como 3 meses de sala, ¿ok? Y así que puede empezar a aprender todos los cócteles mientras se lo va estudiando. 3, 4 meses de setup, ¿ok? Y luego, antes de setup, 3 o 4 meses de barback, luego 3 o 4 meses de setup y luego le empezamos a enseñar los cócteles. Así, después que uno hace el setup,
empiezas a elaborar los cócteles. Pero ya has hecho todas las prep, has montado la barra, sabe dónde está todo el material de la barra, digamos que ya tiene ventaja, ¿no? Y está bien familiarizado con todo. Genial. ¿Sí? Ahora luego paso la pregunta al final para no interrumpirte mucho. Dispara. Vale, tranquilo. Sí, porque vienen cosas interesantes, ¿no? Porque, bueno, nosotros en Paradiso, como te explicaba, tenemos una persona que hace, digamos, el setup cada día, que prepara la barra, ¿ok? 8 horas. Y luego tenemos otros 4 días a la semana, más o menos del mismo horario de día, que hacemos otras cosas, ¿ok? O sea, el setup, la mise en place no está solo en estas 8 horas, pero digamos que le ponemos muchas más horas en Paradiso. Entonces está, digamos, la parte diaria, que es esta. Luego tenemos 2 días a la semana donde desarrollamos las destilaciones. Tenemos 3 cócteles con redistilación en Paradiso y lo concentramos todo en 2 días a la semana. Y toda la parte de fermentación y todas las partes de, digamos, preparaciones homemade, pero grande. O sea, de un lado el milk punch, hacemos durante estos 2 días, lunes y martes, la primera parte, toda la parte de infusión, maceración, y luego por la noche hacemos el filtraje. El día después lo embotellamos y lo encerramos al vacío para tenerlo toda la semana. Y también el segundo día todo el tema de la fermentación. ¿Ok? Entonces, la varia kombucha, o sea, hacemos el té y luego pues preparamos para meterlo a fermentar. Entonces, tenemos estos 2 días, luego el jueves nos llega todos los pedidos, ¿ok? Que hacemos el domingo, nos llega todo el jueves y el jueves también preparamos todos los premixes que necesitamos para toda la semana, ¿ok? Entonces, estos son los 4 días que tenemos también de mise en place y además de estos 4 días, ¿ok? Como tú decías que hacemos muchos cócteles, también hay mucha preparación. Claro. Aparte de todo este trabajo, también durante el turno normal de trabajo van rotando, ¿no? Cada día un bartender hace 2 horas de preps diaria, ¿no? Es decir, una infusión por un cóctel la hacemos, por ejemplo, el martes, lo hace el bartender del martes, recién al empezar del servicio, ¿no? Y así todo es una cadena. No, además, ¿Okay? ya como me parece súper interesante, tanto la parte de preparación, de decir, hostia, pues no ya vuelvo a hacer la preparación cuando pase una semana. Por lo menos voy tocando diferentes ingredientes y de esa manera también me mantengo más activo. Y luego lo que comentabas también de la sala, me parece súper interesante. Yo he visto barman o bartender en este caso, que son, o ya tienen mucha experiencia contigo y sin embargo un día te lo puedes encontrar en la sala. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque ese bartender puede transmitir probablemente los cócteles mejor que a lo mejor un bartender que lleva un mes en el local. Y así igual hace una combinación y mantiene a la gente bastante activo, ¿no? Claro, no es lo mismo, al final nosotros bartender somos apasionados por lo que hacemos y, sabes, cuando un cliente te pregunta, ma desde un cóctel clásico, ¿no? Hasta un cóctel de la carta, nosotros bartender le podemos dar este detalle más que al final, sabes, muchos detalles hacen una experiencia del cliente, ¿no? Si también nosotros como bartender en sala podemos añadir este toque para esta experiencia, es todo, ¿no? de más para la experiencia final de nuestro local, ¿no? Así que, y además, yo creo que es bonito porque siempre haciendo lo mismo cada día, al final, aunque te encanta lo que haces, te aburre, ¿no? Así que si un día estás en barra, otro día estás en sala, al final, pues
cambia, ¿no?, de lugar, también entiende, puede entender algunas dificultades que puede tener tu compañero también de sala y creo que es todo de bien para el local. Ok, pues si quieres explicar alguna técnica, las preguntas las pasamos al final, también Ok, para que, porque si no, que no, Juan y yo le vamos a dejar 5 minutos. ok, claro. Bueno, y luego la última parte del setup la utilizamos, digamos, para, como está nella diapositiva, Sí, para la práctica, ¿no? sí, la práctica, ¿no? Y para, digamos, finalizar algunas técnicas eh, creativas que tenemos en el local, ¿no? Como por ejemplo la técnica del super cool, que se hace con agua pura, ¿ok? Y tiene que estar por lo menos esa agua unas 3 horitas, 4 en esta nevera especial antes del servicio, o el Kryptonita, que es nuestro cóctel luminiscente. Mm, Te digo también otra cosa, por ejemplo, lo que pasa con el Kryptonita son cócteles que ya van embotellados, ¿ok? Entonces hablábamos mucho también de volumen de trabajo y en la carta nosotros tenemos 6 cócteles que ya son ready to serve, ¿ok? vale. Perdona, Digamos que Giacomo, sí, me parece súper interesante que lo comenta ahora, porque es una pregunta que tenía hecha. Uno muchas veces tiene miedo a ese cóctel que ya previamente tiene hecho, aunque realmente tú lo que has hecho es ese trabajo previo y de muchas horas. O sea, ese cóctel cuando llega allí ha tenido mucho trabajo previo. Sin embargo, tenemos ese miedo a que el cóctel ya esté embotellado. Yo creo que también una cultura del cliente, sobre todo en algunas zonas, de, hostia, pero si yo he venido aquí porque tú eres el súper costelero y me sirve de una botella que ya está elaborado. Yo creo que es interesante que nosotros ahí le demos el valor o le demos la explicación al cliente y no tener miedo a que los pre-batch pueden ser muy positivos, incluso si está ya el cóctel previamente hecho. Sabemos también en algunos sitios pues, que hay cócteles de grifo y es una tendencia que también está ahí. Y yo creo que ahí que puedes comentar de cómo reacciona esta gente, si es muy reacia a esto o cómo reacciona a esto, ¿no? Básicamente. yo creo que todos tienes que tener un sentido, ¿no? Y creo que ya en el 2020 podemos hacer todo si tiene sentidos y si se lo explicamos, digamos, el por qué hemos llegado a eso, ¿no? Si la verdad que tenemos una idea eh, fuerte detrás, el cliente lo entiende, ¿no? Y no Mm, tenemos que tener miedo. Por ejemplo, nosotros en Paradiso tenemos el kriptonita, hago el ejemplo del kriptonita que va embotellado, pues va embotellado porque el cóctel, ¿no? Tienes que hacer el efecto luminiscente adelante del mm. cliente, así que se ve que ha una idea fuerte detrás, o el Troy Horse que viene servido en un caballo de Troya enorme, ¿no? Y el cóctel está Claro. escondido dentro, ¿no? Al final también sí, está embotellado, pero sigue teniendo su parte de show, porque en Paradiso es parte de nuestro punto fuerte y también creas una interacción con el cliente, ¿no? Yo creo que donde siempre hay un sentido detrás, no hay problema. Es claro que sí, todos son embotellados y el cliente viene Claro, y tú no haces nada nada, y ¿no? solo le Claro. sirve el cóctel así, puede perder un poco de show, ¿no? Yo esto lo entiendo, pero nosotros en Paradiso creo que tenemos un buen balance, tenemos 21 cócteles de la carta, 6 son embotellados y igualmente siguen teniendo su presentación, no es que son embotellados y ya está, pero cada uno tiene su toquecito, o en la Va- técnica o en la presentación. vale, Así que tres preguntitas más. Una es el sistema de etiquetado que tenéis y otros nos preguntaban también de esas destilaciones, si una rotovapor o otro tipo de destilación. si está etiquetado, claro. Nosotros cuando hacemos cada prep la guardamos en bolsa de vacío, ¿ok? Y cuando la hacemos le ponemos una etiqueta con el día que se ha hecho y lo guardamos en la nevera. También, digamos que nuestra rueda de trabajo que tenemos
ahora pensándolo así en caliente, las prep, digamos, las hacemos dos veces por semana, casi todas. Así que un ingrediente, digamos que lo hacemos de lunes y el miércoles, jueves lo volvemos a hacer. Así que no tenemos mucha Vale. ingrediente que hacemos largo, ¿no? Solo por un par de Y la ocasiones. destilación lo utilizáis, la redestilación rotavapor, ¿no? Sí, la destilación usamos, antes maceramos, ¿no? Por ejemplo, el gin que hacemos por el Super Cool Martini, antes maceramos el orégano y antes maceramos el orégano seco y luego los ponemos en el rotavapor con el hinojo fresco y redestilamos. Exacto. Vale. Luego, por ejemplo, ¿cómo manejáis el tema de la vajilla? Que es de las cosas que a mí más me preocupa. Por ejemplo, dice, hostia, pero es que caballo, ¿cuántos caballos tengo? Tengo 8, 10, pero el caballo es muy grande, cabe en la barra. ¿Cómo manejáis esto? Y va también a coalición con las preparaciones. O sea, decir, hostia, ¿qué previsión? Si, no sé si en la carta tendréis unos 20 cócteles o así. ¿Cómo puedo manejar una previsión de 20 cócteles con el volumen? Cuando a lo mejor un día pues salen 20 caballos y al día siguiente solo salen 2. O sea, ¿cómo manejáis tanto en cristalería como la previsión en ingredientes? A ver, la previsión, digamos que no ha venido a lo largo de la experiencia, ¿no? De la trayectoria. Al final, después 4 años y medio, ya sabemos más o menos los cócteles que van más o menos y al final la persona de setup, junto conmigo, ¿no? Y con todo el equipo, si un día vemos que nos quedamos cortos del caballo de Troya, oye, mañana asegúrate de hacer, Todo el mundo con los caballos, todo el mundo, claro, haz de jinete ese día. asegúrate de hacer por lo menos 15 más, ¿no? Y al final se trabaja muy parecido a una cocina, ¿no? Puede pasar que un día te quedes sin un plato, ¿no? Como a veces pasa en una cocina, pero tienes que asegurarte que no vuelva a pasar el día siguiente, ¿no? Y intentar que nunca pase, ¿no? Pero Vale. Y la puede. última pregunta, háblanos de algún proyecto nuevo que tenga o alguna... Sí, Pues lo sí, que sí, puedas sí, contar. sí, Tranquilo que sí, Mar sí. Álvarez y Borja le preguntamos ayer y no contaron nada. O sea, que puedes... O sea, nos hablaron mucho y no nos dijeron nada. No sé qué puedes contar de tu nuevo proyecto. No, no, puedo contar, creo que habíamos tenido el récord de que abrimos y cerramos. Ah, llegaste a abrir. Llegaste a abrir. Sí, 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 Galileo, abrimos, hicimos un soft opening los últimos días de febrero, ¿ok? Y la verdad que es un cocktail bar bistrò, estilo industrial, ¿ok? Nella calle Aribau, o sea, nel Eixample, nel centro de Barcelona. Es un cocktail bar donde se puede cenar también. Hay una propuesta de tapas con productos de super top calidad, ¿ok? Con un toquecito italiano, Eh, con mi acento por ahí. claro, bueno, si es que en Barcelona nada más que viví italiano, es normal. Y nada, la verdad que ha quedado muy guapo y ahí al frente de la barra está Andrea Civettini, que trabajó conmigo 4 años en Paradiso, así que bueno, creció conmigo, ganó el año pasado la Mundial de Montenegro y nada, salió esta oportunidad, una muy buena oportunidad y vimos por qué no hacerla, ¿no? Después 4 años de Paradiso, ya que el bar ya está sólido, pues quería también hacer un proyectito más Genial. Muy y bien, ahí pues ya estamos. como muchísimas gracias por tu sesión, creo que ha sido súper interesante y ya sabes que a través de 359 más todos los barman que estamos ahí, en estos tiempos que estamos de dificultad y sobre todo en los arranques, que puedas contar con nosotros, con Global Premium también y seguramente con una serie de marcas de amigos que siempre han estado apoyando a gente como tú, que hace las cosas con cariño y con mucha profesionalidad. Muchísimas gracias por contar conmigo, la verdad que me lo he pasado muy bien, espero de haber dado mi granito de arena Sí, y y coméntalo esta noche, está en directo a través del Instagram de Paradiso, ¿verdad? exacto, sí, tenemos el directo, hacemos 3 cócteles aperitivo, como lo hacemos a las 7 de la tarde. Habrá muchos cócteles, risa también, porque intentamos un Claro. poco, ¿no? Desconectar de este momento y nada, compartir un ratito con lo más
que nos gusta hacer, que son cócteles. Muy Cualquier bien. otra pregunta, Sí, me la las pasan por preguntas privado y si quieres y luego te la pasamos. Y exacto, al exacto. final, de todas maneras, de la charla pasaremos la presentación. Muchas Ok, gracias, Giacomo. gracias. Hasta luego, Chao, amigo. chicos. Chao. Venga, y ahora vamos a ver, Juanillo. Si me marcas tu Juanillo, te encuentro más rápido. Vamos a ver. La verdad que ha sido súper interesante. Y ahora, Juanillo, que le hemos dejado 20 minutitos, que es lo difícil. A mí, cuando tengo que hablar poco, es lo más complicado, porque tengo que sintetizarlo y resumirlo todo. Vamos a ver, Juanillo. A ver si está por aquí. Sabes que tenemos ahora mismo 120 invitados. Vamos a ver, Juanillo. Juanillo, si me escribes tú, es más fácil. Vamos a ver. Juanillo, ¿dónde está Juanillo? Juanillo se ha quedado dormido. Vamos a ver. Bueno, saludo a todos. Veo a mi amigo Ratita de Agave Joao. Pues no veo a Juanillo. Juanillo, aquí está mi nene. Bueno, ¿cómo estás, Juanillo? ¿Qué Joder, pasa, macho. pichones? ¿Cómo ¿Dónde estás? están? En el Caribe? En el Caribe, sí. El Caribe de Eso, la Barceloneta, tal cual. qué solecito. Pues Sí, nada, la verdad es que Juanillo, sí. tío, tienes 20 minutitos, darle Vale, duro y explicar un perfecto. poco el servicio y cómo gestionáis las cosas, que para mí soy único. Cómo combináis un servicio excelente con un show y rock and roll. Yo Muy igual te bien, pondré muy alguna bien. diapositiva para echarte un cable. Vale, igual voy a contar algo No te hace completamente, falta, ¿eh? voy a contar algo completamente diferente de la diapositiva, así que... Venga, pues entonces no la No, mira, tengo. os voy a empezar con una historia que viene un poquito a raíz de lo que estaba contando ya como ahora, sobre el tema de la mise en place. Como muchos conocéis, yo trabajaba en una compañía en Inglaterra que se llamaba Viat One, que era un bar que empezaron con un barcito más o menos del tamaño de las crepes, un poquito más grande, que yo tuve la suerte de trabajar en el original. Y poco a poco fueron abriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 8, 9. Cuando tenían, creo que era 9, 10, vendieron la mitad de la empresa eh, por 1 millón de libras cada uno, una cosa así. 10 años después, cuando tenían 30, vendieron la otra mitad de la empresa por 53 millones de libras. Y ellos, el secreto que tenían era algo que os voy a contar ahora. Cuando yo trabajaba en ese bar, organizaron una especie de, ¿cómo se llama?, de masterclass, ¿vale? Había un tío muy famoso en la empresa que era muy famoso porque cuando turnos que él llevaba, turnos que acababan en fiestón. O sea, Como eso los era tuyos, ¿no? algo, era algo, si trabajabas con ese tío, da igual que fuera un lunes, un martes, en qué bar fuera, porque te iban rotando de bares, acababan fiestón. Entonces ellos organizaron una masterclass interna que se llamaba How to Make the Party Happen. Entonces, claro, cuando nos invitaron a esta masterclass estábamos todos súper excitados. Dijimos, ¿qué va a pasar? O sea, Va a salir los enanos, la mujer barbuda. Exactamente, todos estábamos súper, súper excitados. Igual, tío nos va a dar una botella de Jägermeister a cada uno, nos vamos a emborrachar, que va a poner música, va a traer un DJ, ¿qué va a hacer, no? Nada más lejos de lo que pasó. Nada, llegamos allí, el tío tenía una pizarra atrás suya, se quedó como 20 segundos callado y nos preguntó, bueno, chicos, ¿cómo pensáis que se hace la fiesta, no? Y la gente empezó a levantar la mano. Bueno, pues poniendo tal canción, pues sirviendo una ronda de chupitos para todo el mundo, subiéndose arriba de la barra, no sé qué. Y el tío escribió Miss en Plus. Y todos nos quedamos un ratito así un poco como rayados y el tío empezó a elaborar un poco, que es lo que os voy a contar ahora. El tío decía, si un bartender tiene que estar pensando en cuál es la receta del cóctel, porque no se la acuerda, dónde están las botellas, porque no lo sabe o porque las han dejado en un lugar diferente, dónde está el cóctel en el TPV a la hora de marcarlo, cuánto cuesta. Si tiene que estar pensando en todas estas cosas, no puede ser el mismo y no puede hacer que la fiesta pase. Entonces, todo lo necesario para hacer la fiesta es completamente lo contrario de la fiesta. Por eso la presentación que nosotros siempre contamos es diversión por delante y mucha seriedad por detrás. Entonces, el primer punto que yo creo que para poder hacer la fiesta y para que todo fluya es todos hablar el mismo idioma.
que es algo que parece que muy sencillo, pero es muy, muy, muy Sí, cuando complicado. somos diferentes es complicado, ¿no? Cuando somos diferentes, cuando venimos de escuelas distintas, cuando tenemos creencias diferentes a la hora del bartending, etc, etc. Entonces, nosotros una cosa que intentamos hacer al principio de todo es que todo el mundo pase por un sistema de training, ¿ok? Da igual la experiencia que tengas, si has trabajado en el Savoy o si vienes de terminar el IBS, ¿ok? Y durante este training pasan cosas muy interesantes porque una de las cosas que yo siempre les digo a los chicos cuando empezamos el training, que todavía soy yo que los hago, porque la verdad que es la parte que más disfruto de mi trabajo, es actualmente ¿Quién es lo la más único. coñazo? ¿Quién es la más... Bueno, no creas, porque al final lo que es coñazo no depende de lo que te divierta o no. O sea, Claro. para mí, por ejemplo, lo más divertido y lo que más me gusta es entrenar, que es actualmente lo único que hago, básicamente. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es cuando yo empiezo el training, cuando empiezo a hablar con ellos, les digo, os reto a que ustedes me enseñéis algo o a que cambiéis algo de lo que estamos haciendo ahora. Y cada vez que he entrenado a alguien, hemos aprendido algo o hemos cambiado algo que ya hacíamos. Por tanto, por gente que tiene mucha experiencia, que obviamente al venir pues te puede aportar cosas que tú haces de otra manera, pero también muchas veces con gente que no sabe absolutamente nada, que tienen una cosa que nosotros llamamos que son ojos frescos. ¿Vale? Es alguien que no tiene no está viciado en nada y dice, oye, y esto en vez de ponerlo aquí, ¿por qué no lo pones aquí? Y a lo mejor tiene completo sentido. Entonces, el sistema de training, ¿cómo funciona? Nosotros hacemos training 2 veces a la semana, ¿vale? Una de ellas es individual o en parejas, que se llaman one-to-one o one-to-one, como lo quieras llamar, es la pequeña gracia que hacemos. Y estos entrenamientos constan de 2 horas, ¿vale? El primer training que hacemos son 2 horas totalmente sentados y escribiendo, simplemente empezando a hablar el mismo idioma, o sea, explicándoles de qué manera nos comunicamos, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Bueno, es simplemente eso, hablar el mismo idioma. Y después, en esas 2 horas, la primera hora siempre es de técnica, ¿vale? Entonces, al principio empezamos con cosas muy sencillas, como cómo coger una botella, cómo poner la espalda, cómo poner la otra mano, cómo servir, cómo cortar, cómo contar. O sea, los primeros son bastante aburridos. La primera hora sería técnica, en el primer caso sería free pouring, por ejemplo, hacer 50 mililitros con la mano derecha, y después en la segunda hora lo que hacemos es esa técnica aplicada a comandas reales, ¿ok? Con agua, obviamente, porque si no sería un pelín cara la historia. Sí, Y esos son los vídeos que ustedes veis muchas veces que subimos en internet, que subimos en Instagram, que son esos vídeos en los que ellos tienen comandas de varias copas a la vez y entonces ellos empiezan a cronometrarse. ¿Cómo funciona esto? Ellos al principio hacen una ronda. Imaginaros que hacen una ronda de 2 daiquiris, un old fashion y un espresso martini. Entonces yo simplemente les digo la comanda y ellos lo hacen sin ninguna instrucción anterior. ¿Ok? Yo no les digo, pon aquí esto primero, o pon aquí esto segundo, o pon lo que sea. Entonces, a la vez, ellos lo hacen. Los dos bartenders están entrenando. Una vez que lo hacen, yo vuelvo a hacer la misma comanda si tengo algo que corregir, ¿vale? Explicándoles por qué esto en un orden, por qué esto en otro orden, cuándo poner el hielo. Nosotros, por ejemplo, una manera que trabajamos, que es bastante común, que todo el mundo conoce, que es por capas. ¿Sí? Quiere decir que si entonces estamos poniendo vasos, ponemos todos los vasos. Si estamos sirviendo líquido, servimos todo el líquido. Si estamos poniendo hielo, ponemos hielo para todos los vasos. ¿Vale? Entonces, más o menos los vamos corrigiendo. Una vez que ellos han entendido la técnica correcta para esa comanda, que muchas veces hay, digamos, como no discusiones, pero argumentos sobre, oye, ¿y si probamos a hacer esto? O si probamos a hacer de la otra manera, y muchas veces, pues claro que tienen la razón los chicos. Y me parece fantástico, porque creo que es la única manera de evolucionar. Entonces ellos después se vuelven a cronometrar y luchan contra ellos mismos. Y después, a modo un poquito de gracia, pues tienen como castigo si ellos no se la galleta, una galleta. Bueno, al principio era un poquito más duro todo, pero tuve miedo de que alguien me denunciara. No, hombre, al principio sí es verdad que hacíamos más rollo chupito de vodka, chupito de absenta y mierdas así, pero bueno, después nos empezamos a dar cuenta de que había que cuidarse un poco y lo que hicimos es hacer más cosas tipo deportivas, ¿no? Por ejemplo, en Savage tenemos unas escaleras, pues es bajar y subir las escaleras 5 veces, o hacer flexiones, o etc, etc. Y en la última parte de este training, que hacemos una vez por semana, lo que hacemos es de una semana a otra les damos un destilado de la contrabarra, ¿vale? Una botella.
¿Esto por qué es? Porque esto es una frase que yo siempre repito cada vez que hablo en público sobre mi gran socio Marco Tagliabue, pero que me parece fantástica. Tú, Hugo, la has escuchado ya 10.000 veces, ¿no? Te la Y sabes. con esa voz tan aguda. Exactamente. Entonces Marco dice, bueno, en una contrabarra, Juanillo, no alcanza la vida para aprenderla entera. Y yo al principio le decía, pero Juan, yo sé exactamente, perdón, Marco, yo sé exactamente de cómo está hecho Tanqueray o de dónde viene. Si tú sabes exactamente toda la historia de Tanqueray, sabes bien por qué la botella es así, porque... Y él tenía razón. Entonces nosotros, para trabajar un poco en eso, a cada bartender se le da de una semana para otra un destilado y una botella, ¿no? Entonces le decimos, pues mira, de aquí para la semana que viene te vas a aprender X botella. No vamos a hacer publicidad a nadie ahora porque da lo mismo. Entonces, Sí, de esa claro, podríamos botella... hablar de grandes ginebras como Jim Mare, pero no lo vamos a hacer. Si quieres, lo hacemos, ¿eh? Yo no tengo problema. Nah, broma, tira. Entonces, de esta botella, nosotros le decimos que se estudian estos diferentes puntos. Primero, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿esto qué es? ¿Es una ginebra? ¿Es una London Dry? ¿Qué tipo de ginebra es? ¿Qué graduación alcohólica tiene? ¿De dónde viene? ¿De quién es? ¿Quiénes son los dueños? La historia, brevemente, de la marca o del destilado en sí. La botella, ¿tiene alguna particularidad? La botella, que seguramente todas las botellas tienen algo que nos cuentan. Después, a nivel más de líquido, ¿cuál es el color y la textura? ¿Cuál es el aroma? ¿Cuál es el sabor? Y que nos preparen un cóctel que estaría bien con ese destilado, ¿vale? De esta manera, nosotros, ¿qué hacemos? Que vamos generando una memoria de destilados y de botellas que tenemos en el backbar, que en el momento en el que algún cliente nos pregunte, oye, ¿y esa botella azul que tienes ahí un poco achatada, con Como unos Bombay romeritos Zafir. dibujados? ¿Eso qué es? Entonces tú ya tienes una memoria, tienes ya una lista de las cosas, tanto la historia de la botella, como qué es lo que es, como pequeñas notas de cata, e incluso ya tienes preparado un cóctel en la cabeza que sabes que va a estar bien con ese destilado. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Conseguimos que la gente no piense, ¿vale? Porque la idea es que pensemos, pero que no pensemos en el turno. En el turno, como tú bien dices, para mí es showtime, ¿ok? No es momento de practicar, no es momento de pensar, es momento de estar por el cliente. Pero ¿cómo yo puedo estar por el cliente si estoy pensando en, ay, mierda, ¿qué llevaba el Bombay? O cómo se hacía el Gin Mare, o cómo se hacía tal cóctel? Este cóctel. Es completamente imposible, o sea, ni la persona más inteligente del mundo, más despierta del mundo, puede estar haciendo tantas cosas a la vez. Entonces, cuanto más nos entrenamos, cuanto más nos preparamos a puerta cerrada, pues el show después más puede funcionar. Y un poquito esa es Vale, luego, por secreto, ejemplo, digamos. me parece bastante chulo es cómo consigue crear esa atmósfera de buen rollo entre el camarero y demás, sabiendo que todos los días son iguales, entre comillas, ¿no? O sea, como esa diversión, ¿no? Cómo trabaja esto y también cómo atiende a varias personas a la vez, ¿no? Que me parece algo interesante que en alguna ocasión has comentado. Pues mira, sobre todo eso del tema de atender a varias personas a la vez, he preparado un pequeño, a ver si me sale, un pequeño, ¿cómo se llama? Ejemplo práctico, ¿ok? Digamos. Sí. Entonces, nosotros una cosa que trabajamos mucho, no sé si se ve bien, Sí. se tiene que ver un poquito. Aquí, sí se ve. Vale. Sí. Nosotros trabajamos mucho en lo que es el montaje del mat. El mat nosotros lo llamamos la zona donde trabajamos, donde hacemos los cócteles. ¿Ok? Entonces trabajamos con técnicas memotécnicas para memorizar las comandas de manera que no tenemos que pensar tanto. Entonces yo te voy a decir primero una orden muy rápido, ¿vale? Un daiquiri, 2 Dark Stormy, un Moscow Mule, 2 chupitos de tequila, un chopito de mezcal y un Hendrix con tonilla. A ver, Hugo, ahora delante de todo el mundo. ¿Me podrías repetir la comanda? Hombre, yo sí. A ver, dímela. Bueno, ha dicho daiquiri, Dark Stormy, 2, ¿no? Chupito de mezcal y algunas se me ha escapado, creo. Perfecto, no, es normal. Ahora lo vamos a hacer como lo hacemos nosotros en el bar. Entonces nosotros en vez, no te pongas colorado, Hugo, tío, que nadie se acordaría. No, pasa nada. Es el foco. Entonces, nosotros a la vez que la gente nos va pidiendo la comanda, vamos colocando vasos en el mat, de una manera que nos hacen recordar. Entonces, por ejemplo, esta comanda empezaría con un daiquiri, ¿ok? Después seguiríamos con 2 Dark Stormy, que como es la misma copa, lo voy a poner en la misma línea, y un Moscow Mule,
¿vale? El Moscow Mule está un poquito adelantado, pero no está en la misma línea. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes en común, ¿vale? Si yo lo pondría aquí, podría ser un mojito. Pero como lo pongo aquí, sé que tiene algo que ver con esto. Entonces yo sé que son las dos cosas con ginger beer. Voy, 2 Dark Stormy, un Moscow Mule. Después hemos dicho 2 chupitos de tequila en la misma línea, un chupito de mezcal después y un Hendrix con tónica. Si tú ahora miras esto, a que te acuerdas exactamente de todo. Hola, ¿qué tal? El vecino me saluda. Oye, no estaréis más de un metro, estáis más de un metro y medio, Sí, ¿no? tranqui. Entonces, de esta manera, pues ahora podemos recordar perfectamente cuál es la comanda. Yo ya me acuerdo que eran un daiquiri, 2 Dark Stormy, un Moscow Mule, 2 chupitos de tequila, 1 de mezcal y un Hendrix con tónica. ¿Qué hacemos también con esto? Avanzamos tiempo, ¿vale? Porque ¿qué pasa? La gente puede haber estado esperando 15 minutos por pedir, porque había una cola que no veas o lo que tú quieras, pero te aseguro que cuando llegan a la barra van a ser así. Un daiquiri y tú mientras que Lo habías haces. pedido, claro. Y tú Claro. mientras que haces, parado, pues ya vas colocando los vasos, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de los sistemas que enseñamos Vale. en el... Y luego también de la bar. carta, ¿no? Como también que se sintiera atendido, ¿no? También he comentado esta parte, que lo has comentado tú en alguna charla, de Sí. enseguida estoy contigo, Ajá. ¿cómo hacéis? Vale, esto viene viene con los 5 puntos del servicio, ¿vale? Que también vienen heredados, digamos, de esta compañía de Viet One, pero que nosotros le hemos dado su pequeño twist, en lo que son los 5 pasos que uno tiene que seguir a la hora de atender a alguien, ¿vale? Y entonces el primero, que es el más importante de todos, quiere decir reconocer al cliente. Cuando hablamos de reconocer al cliente, y esto puede sonar un poco a trabalenguas, es que el cliente sepa que tú sabes que él está ahí, ¿vale? No sé si ha quedado claro. ¿Qué quiere decir? Psicológicamente para todos, nuestro momento de espera más largo, ¿vale? El minuto más largo es el que no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Si yo entro en un bar, como por ejemplo Crepes Al Born, o Bar Savage, o Farola, son bares de mucho movimiento, ¿vale? De mucho volumen. Imagínate el caso de Crepes. Siempre súper lleno, las luces que se mueven, los bartenders haciendo, pues, este bar lleno. Los bartenders haciendo así como 5 copas a la vez. Entonces, ¿qué piensa ese cliente si él no sabe, no es la primera vez que entra a un bar? Porque a mí siempre la gente que entra es como si fuera la primera vez, ¿vale? A mí no me vale el que ya me conoce a mí o él conoce a otro. El servicio tiene que ser exactamente igual para todo el mundo y como si fuera la primera vez que entran. Entonces, ¿cómo sabe ese tío que aquí lo vamos a entender rápido o no? Él no ha visto los vídeos de Instagram nosotros que hacemos de rápido. ¿Sabes qué te digo? Ni sabe ni quién es Juanillo, ni quién es nada, absolutamente nada. Ni lo tiene que saber. Al bar. Ni lo tiene que saber, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros tenemos unos lenguajes internos. Uno de ellos, por ejemplo, es Heads Up. Hoy en día ya la tecnología va un poquito más rápido y tenemos el walkie con la persona de la puerta. Entonces, entran 2, entonces enseguida ya hay alguien en la entrada. Pero la idea es minimizar ese tiempo en que la gente no sabe lo que pasa. Poniendo un ejemplo un poquito más práctico, imaginaros que yo estoy aquí haciendo mis cócteles, ¿vale? Porque el primer cliente me ha pedido un daiquiri, el segundo los 2 Dark Stormy, el tercero un Moscow Mule y el cuarto un Hendrix, ¿vale? Ya yo no tomo más órdenes. Pero hay un tío que acaba de asomar la cabeza justo aquí adelante. ¿Yo qué hago? Le digo, chico, le digo, disculpa, ¿cómo te llamas? Y me levanto un poco de la barra y digo, mira, yo soy Juanillo, tú, Marco. Encantado, Marco. Mira, cuando termine con estas copas, yo voy a estar contigo. La gente lo único que necesita es saber lo que está pasando. Ese tío te va a puede esperar 20 minutos. Ese tío va a esperar 20 minutos y seguramente me va a dar propina. Claro. Seguramente. Sí, totalmente. Porque sabe que yo le voy a atender, ¿vale? Porque tenía un servicio más personalizado. Al final, creo que el secreto de todo esto es centrarnos más en el cliente y menos en lo otro. Lo otro nos teníamos que haber centrado antes. ¿Me explico? Juanillo, ha sido una charla, aparte siempre súper divertida. Seguramente, espero que no te tenga que volver a llamar, pero seguramente yo espero que tampoco. Hacer en algún momento un ejemplo práctico de un entrenamiento de personal. Hacerlo tú, como lo harías de paso a paso, que me parecería bastante chulo. Y nada, desde 359 y también con todos los amigos y Global, pues estamos a tu disposición en estos momentos y, por supuesto, mucha paciencia en el que esto ya se arranque. termina. Ya ves. Un abrazo. Nos vemos en los bares. Gracias. Chao. Adiós. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Nos vemos dentro de 2 días con 2 nuevos ponentes. Vamos a tener a Carlos Moreno y a Jorge Balbontín, que seguramente